Ujú. Espera. Ya está. Listo. Ujú. Ok. Ya está. Está bien. No, si gusta, normal. Sí. Ujú. Ok. A ver, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. A ver, iba entrando a personas más ya para comenzar de una vez con nuestra clase. Ujú. Muy bien. Bueno, mientras ya sus compañeros se van eh, ya conectando, bien, vamos a comenzar en este caso ya con nuestra clase, ¿sí? Bien. Justamente en nuestra sexta semana, nuestro tema va a corresponder ya a Internet y claro de que también tenemos que enfocarnos en la red. ¿Listo? Para lo cual vamos a comenzar conceptualizando ese término. ¿Qué es una red para cada uno de ustedes? A ver, me da en este caso un concepto con sus propias palabras. ¿Cómo definirías una red? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es una red para ti? Puedes escribir por chat o puedes hablar, no hay problema. ¿Qué es una red? Usa un ejemplo, lo que tú gustes. ¿Cómo lo definirías? Si hablamos de red. No fue algo que, ¿cómo podría decir? Que algo va de así, de tejidos, algo así. Ya, bueno, claro, en este caso ya me lo estás definiendo, claro, ¿no? De una forma general. Está bien, vamos a aceptar eso. Cuando estamos hablando justamente de una red, vamos a considerar que es un conjunto de terminales. Cuando estamos hablando de terminales, nos estamos refiriendo a un conjunto de dispositivos finales que en este caso vamos a encontrarlas mediante una interconexión. En cada uno de nuestros ambientes vamos a encontrar justamente una red, inclusive en nuestra casa. Por ejemplo, en nuestra casa, ¿qué dispositivos podemos en este caso tener? Tu móvil, quizás tu El laptop. tele, el Ajá. teléfono, el laptop. Y no solamente el tuyo. Y el TV, el TV. Si es un TV Smart, si es un Smart TV, por supuesto. Si es un Smart TV, también sería en este caso un dispositivo más. Ahora, no solamente estamos hablando de tu móvil, ¿no? Sino también estamos hablando de los móviles de los miembros de tu familia, ¿correcto? Lo cual entonces, en este caso, cada uno de esos dispositivos están enlazados porque pertenecen a una misma red. Yo, por ejemplo, trabajo con esta laptop. Bien, cada uno de los miembros de mi familia tiene justamente un móvil, ¿no? También hay una tablet en la casa y justamente todo eso conforma una red. Más allá de que la red lo utilices de manera inalámbrica o lo utilices de manera
cableado. Igualmente hay comunicación entre los dispositivos, Inal- ¿correcto? ¿Inalámbrico es el Wi-Fi, profe? ¿El Wi-Fi? La red inalámbrica es Wi-Fi. Efectivamente. El Wi-Fi es una red inalámbrica. Está bien. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Naturalmente, este viene a ser el logro de la capacidad, ¿no? Y comencemos en este caso ya trabajando con las primeras definiciones. Cuando estamos hablando justamente de nodos, es simplemente contar o determinar cuántos dispositivos se encuentran interconectados en un determinado ambiente. ¿Hola? Y claro que cuando estamos hablando de nodo, estamos hablando de una localización que físicamente encontramos en un ambiente. Ejemplo, la cabina que está cerca de tu casa tiene 15 computadoras. Muy bien. Entonces tiene 15 nodos, ¿correcto? Incluyendo en este caso la máquina de la persona que bueno, ¿no? Está a cargo, que controla la hora, qué sé yo. Entonces son nodos. Ahora bien, cada uno de esos equipos cuenta con una dirección IP que lo identifica, donde en este caso, si consideramos de que se trata de un conjunto de nodos, también consideraremos de que se trata de un conjunto de hosts. ¿Listo? Entonces, si físicamente se le considera nodo, de manera lógica se le considera como host. ¿Listo? Claro está de que tu celular, tu tablet, tu laptop, ¿no? Tu PC, lo que tú tengas, es un dispositivo host o un dispositivo final, ¿correcto? Eso es muy importante también considerarlo. Cuando estamos hablando de un dispositivo final, es equivalente a un dispositivo host. Es como decir, ¿no? ¿Cuántas casas hay en una cuadra? O como decir, ¿cuántos lotes hay en una manzana? ¿No? ¿Cuántas manzanas hay en un grupo? ¿No? ¿Y cuántos grupos hay en una urbanización o en un asentamiento humano? Se da cuenta. Entonces, estamos hablando de conjunto de conjuntos. Lo mismo ocurre en una computadora o en un conjunto de computadoras o conjunto de móviles que están en diferentes redes. En mi casa hay una red, en tu casa hay otra red, en la cabina de tu vecino hay otra red. Inclusive, en el instituto, más allá de que de repente conozcas los laboratorios o no, estamos hablando de red, ¿no? En este caso, cada laboratorio, digamos, hay 30 computadoras. Listo, entonces hay 30 nodos, donde en este caso están ubicados físicamente en un orden específico, ¿no? Eso ya de acuerdo también del área de soporte, como las haya distribuido. ¿Listo? Pero cada una de ellas cuenta con una dirección IP diferente a las demás. Pero mi red es inalámbrica, ¿de acuerdo? Igualmente también tiene tu dirección IP. Tú también puedes verificar las propiedades de tu celular y también vas a darte cuenta qué dirección IP tiene, ¿correcto? Entonces, para que consideres esto. Bien, digamos, te compras un nuevo celular, te compras una tablet, qué sé yo. Tú vas a tener que alojarlo en la red que tienes en tu casa, para que forme parte de la red y automáticamente ya va a tener una dirección IP que forma un rango, ¿correcto? Un rango de direcciones. Igual, ¿no? Es como que tú estés construyendo, te compraste un terreno y tú lo construyes. Naturalmente tienes que hacer las gestiones para que tenga un número de orden en una cuadra. ¿Listo? Porque el lote tú ya lo tienes, solamente es identificar la casa qué número va a tener, la cual ese número no puede ser igual que las otras. ¿Listo? Lo mismo ocurre con las computadoras. No puede tener el mismo IP. Bien, entonces, para que vayamos considerando esta terminología. Como dije, el enlace puede ser de manera cableada o también puede ser inalámbrica, ¿correcto? Igual hay un enlace, porque si no, no habría interconexión. Ahora, en cuanto al protocolo,
El protocolo, a diferencia de lo que se mencionó anteriormente, el protocolo es un componente lógico, puesto de que es algo intangible, pero el protocolo es un conjunto de normas que obviamente están estandarizadas. Así como también se habla de la palabra protocolo, ¿no? En estos tiempos de COVID, ¿no? Hay protocolos que en este caso encontramos en cada entidad, en cada negocio, restaurantes, cines, bueno, ¿no? En fin, hay protocolos. Y obviamente si no se respetan los protocolos hay una penalidad. Lo mismo ocurre aquí. La penalidad sería que no accedas a la red. ¿Listo? Entonces, eso justamente viene a ser el protocolo. Si tu dirección no es correcta, no entras a la red. Bien, entonces el IP o la dirección IP se basa justamente en ese protocolo. Igual, cuando tú navegas por internet, no utilizas el protocolo HTTP. Sí lo Sí, utilizas. profe. Sí, sí se utiliza. Entonces, si tú no ingresas la dirección correcta, entonces no vas a poder acceder, porque significa de que el servidor de esa página no te lo permite. ¿Te das cuenta? Entonces, tu computadora o tu móvil es un cliente. Mi computadora también es un cliente. Y si yo accedo a una página, por ejemplo, la página de la institución, significa de que yo estoy interactuando con el servidor y el servidor simplemente determina, muy bien, accede a la página porque ingresó correctamente la dirección. Listo. Entonces, justamente ese viene a ser un protocolo. Igual, cuando tú ingresas a tu correo electrónico, también hay protocolos que se utilizan, el protocolo SMTP, el protocolo POP, pero eso justamente corresponde al hecho de que tú envíes mensajes o que también tú recepciones. ¿Listo? Entonces, ahí también hay protocolos que se siguen. Naturalmente, cuando estamos hablando de correo electrónico y cuando estamos hablando de web, esos son los protocolos más confiables que en este caso vamos a encontrar en la red. Bien, les sugiero, chicos, que en sus momentos libres, o no sé si de repente alguien ya lo ha hecho, no sé, puedan visualizar los videos que ya están en la plataforma. ¿Ya? Les sugiero eso. Obviamente ahorita no. Y uno habla de los protocolos y otro habla de netamente de Internet, ¿no? Son videos muy interesantes y en este caso también para que lo pueda entender de la mejor manera. Mientras tanto, vamos a continuar trabajando con ellos, ¿sí? Ok. Chicos, mencióneme así, a viva voz, cuáles son los elementos de la comunicación, como recordando. Emisor, Correcto, es uno. Emisor es uno. ¿Qué más? receptor, Canal, receptor, canal, emisor. Muy bien. texto, Receptor, mensaje, mensaje, Claro. Bien. canal, Ajá, muy bien, ya lo mencionó, muy bien, muchas gracias. Miren, ustedes quizás código, pueden considerar, muy bien, gracias, pueden considerar de que no tenga nada que ver con este tema, pero es todo lo contrario. La red es una forma de comunicarnos y claro está de que de los elementos que ustedes me han mencionado, se tiene que empalmar los diferentes componentes que encontramos en la red. Por ejemplo, ¿no? Ya que se ha hablado de dispositivos finales o dispositivos host, justamente son para los emisores y o receptores, ¿te das cuenta? Ahora, otra pregunta más para ustedes. ¿De qué otra forma tú definirías a Internet? ¿Cómo lo definirías? Aparte del concepto que estás observando ahorita, ¿cómo lo defines? Una comunicación mundial. Ya, muy interesante. el intercambio de información global, Ok, muchas gracias. Listo. Ajá. Efectivamente, es una red global, ¿correcto? Es una red global, donde en este caso vamos a encontrar la conexión de diferentes redes. ¿Listo? Exacto. Bien.
Entonces, vamos a considerar el hecho de que la conexión en primera instancia va a ser entre las redes en sí. ¿Listo? Ok. Cada una de estas direcciones que estoy colocando aquí son direcciones IP, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿esta dirección se le podrá asignar a una computadora? En este caso, no, porque la dirección termina en 0. ¿Listo? Pero esa dirección IP es una dirección de red. Es como decir la cuadra, ¿correcto? Y dentro de esa dirección de red, cada uno de estos equipos que están utilizando estos usuarios cuenta con una dirección IP diferente. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, digamos que esta computadora tiene la dirección 200.24.1.1, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, esta dirección IP, a ver, esta dirección IP tiene que ser diferente a las otras dos, ¿correcto? Tiene que ser diferente a las otras dos. No puede haber duplicidad, porque si hubiera duplicidad, ninguno de los Profesor, dos podría entrar, ¿correcto? Dígame, buenos días. disculpa que le... Buenos días, profesor. Disculpa que le interrumpa, profesor. Acabo de ingresar recién, profesor. Gómez Ya, Calero. está bien, no hay ningún problema. Sí, adelante. Bien, entonces, en este caso, consideramos que esta dirección IP es diferente a las otras dos, ¿correcto? Bien, es diferente a las otras dos. Tome en cuenta entonces de que si hubiera duplicidad, significa de que no habría acceso para nadie. O sea, es como decir, dos casas en una cuadra tendrían el mismo número, naturalmente no. Bien, entonces significa de que la diferencia que vamos a encontrar en las direcciones para cada host va a ser en el último número. Bien, profesor, eso quiere decir entonces que la dirección que voy a colocar acá sería cualquiera, pero menos la que es la 1, 200 punto, por ejemplo, 24.1 punto, ya. El número final tiene que ser en este caso distinto a la otra, que ya lo tiene. ¿Puede ser la 2? Claro. De repente me voy a decir, ¿puede ser 40? Sí. ¿Listo? Entonces ya no tiene que haber duplicidad. Naturalmente, lo correcto es que haya orden, ¿no? Igual, ¿no? Las casas que están en las cuadras, obviamente va a ser 1, 2. No puede ser que 1, que 50, que 80, ¿no? Igualmente también ocurre con las demás. ¿Ve? Entonces, así sucesivamente, simplemente contamos con las direcciones en una determinada red. Entonces, la dirección que es 224.1.0 es una dirección de red. Y estas dos que acabo de colocar, ¿qué tipo de direcciones son? Internet. Dirección IP. Ya, pero ¿qué tipo de dirección IP es? Dirección de... Lo mencioné hace ratito, o lo escribí. ¿Qué dirección es? Dirección de host, ¿correcto? Dirección de host. No se olvide, dirección de red globaliza, se puede decir, un sector. Esta es una red local, esta es otra red local y esta es otra. Ahorita, por ejemplo, ustedes están en el fuerte, ¿verdad? ¿Están en el fuerte ahorita? Sí, ¿no? Profesor, ¿Están en el fuerte? Algunos. Ya, correcto. Bien, Algunos entonces, claro, de repente otros están en su casa. Ya yo estoy en la mía. cuartel, profe. Otro Correcto. cuartel. No hay problema. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Y qué es host? Host simplemente viene a ser un equipo que cuenta con una dirección, ¿correcto? Ese viene a ser justamente host, donde en este caso entonces cada equipo que ya está conectado físicamente a la red va a contar con una dirección diferente. Entonces simplemente ya es un host, ¿correcto? Un host que pertenece a la red local
de tu ambiente. Bien, entonces, algunos están en el fuerte, ¿no? Otros de repente están en su casa y yo estoy en la mía. Bien, entonces yo tengo mi red, tú tienes tu red, los que están en el cuartel igualmente, ¿ve? Pero en este caso, ¿por qué nos comunicamos? Gracias ¿a qué? Gracias gracias a la red global. Firmes. Gracias a la red global, gracias a Internet justamente. Si no, nos comunicaríamos. ¿Qué tipo de comunicación estamos teniendo? Virtual, pero ¿qué comunicación es? ¿Es una comunicación? Global. Ya, ¿qué más? Es una comunicación De red, red. de computadora. remota. Es una comunicación remota. ¿Correcto? Una comunicación remota. Claro, porque en este caso nos comunicamos a pesar de la distancia. ¿Correcto? Digamos de que las clases, por ejemplo, se pueden impartir, digamos, a nivel nacional. Digamos de que algunos de ustedes están en provincias por X motivo, usted podría conectarse. ¿Sí o no? Entonces, estamos hablando de una comunicación remota. ¿Se da cuenta? Aparte de que la comunicación o la clase son virtuales, es justamente la comunicación remota. Y eso es gracias a la red global. ¿Listo? Bien, entonces, complementando el concepto que estamos observando acá en esta diapositiva, consideremos entonces que Internet es una red global. ¿Correcto? Bien. Ahora, para que tengan un mejor alcance, naturalmente estos son algunos de los motivos, algunos, ¿no? Para poder utilizar la red, más que el hecho de distracción, qué sé yo, es una necesidad ahora y sobre todo en estos tiempos. Ahora, observe cuando comenzó el Internet. Justamente fue por una entidad militar de los Estados Unidos. Naturalmente, conforme fue pasando el tiempo, se ha hecho pruebas con circuitos, se ha hecho pruebas con equipos. Considere de que antes de la década del 70 no existían los CPUs, no existían los procesadores aún. El primer procesador fue en el año 71 y estamos hablando de un chip integrado, un chip pequeño. ¿Te das cuenta? Entonces, durante ese tiempo se ha estado haciendo pruebas con circuitos, luego se empezó a trabajar con equipos, ¿no? Obviamente con tamaño mayor para hacer pruebas y que simplemente al pasar las pruebas se puede implementar más novedades en ese entonces. Ahora, la www o la navegación por Internet, ¿en qué década creen que comenzó? ¿En los 80? Ya, por ahí. Es justamente en los 90. ¿Por qué? Porque justamente en la década del 90 se empezó a trabajar con los Windows gráficos. Mejor dicho, con el sistema operativo Windows. Claro, que en los 80 más se utilizaba el teclado, era netamente comandos, o sea, cuando se trabaja, por ejemplo, con el CMD, las pantallas eran de esa manera, el procesamiento de datos era así. Claro, eso no significa de que haya sido imposible la navegación, era otra forma, ¿no? Tú ingresabas en este caso un nombre, ¿no? Ingrese nombre, ingrese usuario, ingrese contraseña y simplemente te daba una relación, pero no era como para seleccionar o para entrar a páginas. Entonces, cuando empezó ya los primeros Windows, que fue el Windows 3.1, ¿no? Simplemente ya comienza a partir de los 90. Prueba de ello es que la navegación web comienza a partir del año 91. ¿Listo? Claro está de que un año antes, lo que era ARPANET, que era justamente con las pruebas que fue de las entidades militares de los Estados Unidos, se convierte definitivamente en Internet. Ahora, ¿por qué se convirtió en Internet? Observe lo que ocurrió un año antes. Justamente los usuarios ya aumentó
a más de 100.000. Ahora, observe la diferencia entre el año 1989 con el año 1996 y con los dos últimos años en mención, ¿no? Llámese 2003 y 2004. Y ahí saque sus conclusiones. Claro, que ahí falta mencionar también la implementación de otros dispositivos, ¿no? Naturalmente los smartphones, las tablets, las laptops que podemos tener no han sido siempre de esa manera. También considere eso, ¿no? Los celulares en este caso va a seguir presentando más novedades. Van a ser más móviles, más portátiles. Se da cuenta. Entonces, conforme va pasando el tiempo, hay más usuarios. Ahora, cuando hablamos de una interconexión en Internet, ¿cree que solamente los dispositivos finales son los únicos que participan o qué dicen ustedes? ¿Son los únicos dispositivos, los móviles y computadoras que tenemos o algo más participa ahí? Bueno, ya que hace un momento les pregunté por los elementos de la comunicación, ya será momento entonces de empalmar esos elementos con los componentes de red físico, ¿sí? Para que en este caso ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Bueno, en este caso entonces, tanto a las computadoras como a la laptop, ¿no? Se le considera dispositivos finales, ¿correcto? Y claro que aparte de estos dispositivos que observas, también vamos a considerar los dispositivos móviles, ¿correcto? Una tablet, ¿no? La laptop que tenemos, ¿no? La PC que podemos tener en casa, ¿listo? También las impresoras que se comparten, ¿no? Los escáneres que se comparten. Después de todo, una red tiene como objetivo principal compartir la información, compartir los recursos, ¿correcto? Los recursos que tenemos justamente en un sistema informático se pueden compartir. Una impresora puede compartirse. El disco duro que tenemos en nuestras computadoras también se puede compartir. La carpeta que creamos también se puede compartir. ¿Listo? Las cámaras también se comparten. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente esos dispositivos conforman lo que es la parte también de emisor y receptor, ¿correcto? Al utilizar el equipo, yo comparto mi disco o comparto una carpeta para que puedas acceder, ¿no? Digamos de que si las clases fueran presenciales, yo compartiría una carpeta para que ustedes, mediante el acceso de un IP, puedas acceder a mi equipo y puedas, en este caso, jalar los archivos, extraerlos, entre otros aspectos. Bien, aparte de lo que estoy mencionando, también tenemos a los servidores, ¿no? Para que tengan una idea de qué tipo de equipos son. Y también son dispositivos finales. También son dispositivos finales. Porque en este caso el servidor se caracteriza por tener alto rendimiento. Ahora, ¿el servidor de dónde proviene? El servidor justamente proviene de servicio, pues. Entonces, cuando tú accedes a una página, simplemente tú ya cuentas con un servicio. Es un servicio HTTP, un servicio web. Ok, se comunican ustedes conmigo por su correo. Ay, perfecto, entonces es un servidor de correo. Entonces, yo estoy accediendo a un servicio de correo. ¿Se da cuenta? Entonces, de eso se trata. Entonces, si tú accedes a una página, hablamos de una comunicación cliente-servidor. ¿Listo? Hablamos de una comunicación cliente-servidor. Porque en este caso, tu equipo, como cliente, interactúa con el servidor de esa página, donde te dice, puedes pasar, ¿correcto? Porque has ingresado correctamente la dirección URL que tiene justamente la página. Ahora bien, varios de ustedes me han mencionado sobre lo que es un canal, ¿listo? Un canal de comunicación, por supuesto. Entonces, eso significa
de que cada uno de los dispositivos host puede contar con cualquiera de esos adaptadores. Claro, va a depender qué tipo de red tenemos, pues, ¿no? Porque obviamente si hablamos de móviles, hablamos de celulares y tablets, no cabería lo que estamos observando a la mano izquierda. ¿Sí o no? Claro, porque son para PCs nada más. Efectivamente. Pero sí podemos hablar sobre la tarjeta de red que está al final. Eso sí puede incluirse en una laptop, en una tablet, o simplemente un chip que está incorporado. ¿Listo? Y ahora en estas últimas laptops que, bueno, no son en este caso más portátiles, son menos pesadas y no tienen tantos puertos, ¿listo? No tienen tantos puertos, entonces consideraremos que cuenta justamente con chips integrados. En cuanto a la tarjeta de red USB, es una alternativa también para compartir data, ¿no? Para compartir megas. Años atrás, por ejemplo, el Internet se utilizaba por medio de USB, donde en este caso tú recargabas a ese dispositivo, digamos, tantos megas. Me acuerdo, ¿no? Por 3 soles recargas, por ejemplo, 20 megas, digamos. Y justamente tú lo conectas a tu computadora y ya tenías Internet hasta que se te acabe. Claro, eso era antes de los planes que te ofrecen los proveedores ahora. ¿Te das cuenta? Ahora, hablando de eso, hablando de proveedores, volviendo a lo que es la pregunta, ¿no? Los dispositivos que tenemos en casa no son los únicos que participan en la comunicación global o en la comunicación remota, sino también intervienen los routers, los modem que tenemos en casa. A ver, un ratito, chicos. A ver, voy a cargar mi laptop antes de que... Ya está, listo. Ok. Acepto también a su compañero. Ahí está. Bueno. A ver. Entonces, estos canales o estos adaptadores que estamos observando, ¿con qué más se va a complementar? Comencemos con los medios de cobre. Los, los que tienen el internet en casa deben de contar con un módem, ¿correcto? De repente alguien me puede decir, profesor, yo no tengo internet en mi casa, yo estoy utilizando mi paquete de datos, correcto. Entonces tú estás utilizando tu paquete de datos donde tú interactúas en este caso con el proveedor, con el router del proveedor, donde en este caso te da esa cantidad de gigas o megas, lo que tú tengas para que tú puedas enlazarte, donde en este caso también se va a ir consumiendo, porque es un servicio que tú estás accediendo. Claro está de que los medios que tú estás apreciando no entran a tallar acá. Lo inalámbrico, sí, o simplemente lo remoto, ¿correcto? Simplemente lo remoto. ¿Ya está? Entonces, cuando estamos hablando de cable, los que tienen internet en casa deben de contar con un cable que, como este, el que está a la izquierda, pero también podrían contar con el cable que está a la derecha. En este caso les presento al cable de par trenzado y al cable coaxial. Bien, ¿preguntas, chicos? Ninguna, profe, ninguna. Muy bien. Ok. Naturalmente, los que están utilizando el Internet en casa, que tienen un módem, naturalmente conviene más utilizar el cable, porque en este caso, los megas, ¿no? Que tú tienes, eh, las vas a obtener con más rapidez. En cambio, cuando es una red inalámbrica, se limita. Por más que tú aumentes tu plan, igualmente los megas en Wi-Fi van a ser en un 40%. Y eso los mismos proveedores te lo dicen. Entonces lo que se sugiere es que utilices el cable. Naturalmente el cable tiene que contar con una buena velocidad. ¿Listo? En este caso, cuando estamos hablando de velocidades, permítame colocarlo acá en el chat. ¿Listo? Son velocidades que
que representa justamente cada medio y naturalmente también vamos a encontrar en los puertos de un determinado adaptador. Ya está. Muy bien. Listo, chicos. Acabo de colocar en el chat esas 3 velocidades, donde en este caso los cables se van a distinguir por categorías. Ahora, profesor, ¿por qué son medios de cobre? Justamente en el cable coaxial tú podrás observar un conductor que es de cobre. Y eso es justamente lo que se conecta al módem y va directamente a la conexión por poste. Los técnicos justamente hacen eso. Igualmente también ocurre para la instalación de cable para televisión. Justamente ese tipo de cable es. Ahora, para bien o para mal, el cable coaxial es más antiguo que el cable de par trenzado. Pero, ¿por qué aún se utiliza? Porque en este caso, cuando tú utilizas un cable coaxial, tiene una longitud de 500 metros para lo que es el tema de cobertura. En el caso del par trenzado, pese a que puede contar con velocidades variadas, tiene un segmento o una longitud de 100 metros. En otras palabras, un cable de par trenzado como este te sirve justamente para una comunicación local. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras implementar una red para un edificio, ¿no? Y bueno, aún para un rascacielos, no va a ser posible. No va a ser posible. Profesor, ¿pero ambos llevan la misma velocidad o tienen variedades? Tienen variedades. Por ejemplo, si hablamos de categoría 5, estamos hablando de 100 megabits por segundo. Estamos hablando de Fast Ethernet. Ahora, los cables de par trenzado en cuanto a categoría se refiere, simplemente son de 10 megabits por segundo. O sea, comenzó con eso. Después se fue también mejorando las categorías, ¿no? Se fue justamente también cambiando por la categoría 5, que es 100 megabits por segundo. La categoría 6 es 1000 megabits por segundo. ¿Te das cuenta? Entonces, es más veloz, pero tiene su tope, tiene su límite. O sea, el hecho de tener, digamos, ¿no? Yo me compro 4 carretes, disculpen la palabra porque es un término técnico, el carrete es un rollo, ¿no? Tú te compras un rollo o un carrete de cable que normalmente tiene 100 metros, listo. Entonces yo me voy a comprar 10 carretes de cable de par trenzado y simplemente yo ya tengo para un edificio de 50 pisos. Pero por más que tú tengas varios carretes, la, la señal va a ser un poquito más disminuida. ¿Por qué? Porque simplemente tú estás superando el tope o la longitud máxima que encontramos en ese cable. O sea, para lo que son entonces edificios no serviría este medio de cobre. Pero para tu red local sí. Por ejemplo, los laboratorios del instituto, ¿no? De un colegio o tu casa, tú quieres colocar tu cabina, el cable está perfecto. ¿Listo? O lo que puedes utilizar también en tu casa. Tú tienes, digamos, la distancia de tu computadora a tu módem, digamos, es de, no sé, 5 metros. Ok, entonces si tú tienes un cable así de 6 metros, suficiente. Con eso ya entonces ya tú trabajas ahí. Ahora, si tu módem está cerca a tu computadora, bueno, mucho mejor, pues, ¿no? Basta con unos 2 metros. ¿Listo? Ahora, si tanto hablamos de un cable que sea para rascacielos o para edificios, tenemos esta otra alternativa. 45. A ver, ese es el medio o el cable de fibra óptica, donde en este caso, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. Si estamos hablando de cobre, la interferencia o la transmisión no solamente es la señal. A ver, si estamos hablando de una conexión por cableado, ¿qué interferencias podemos encontrar? O si se trata de una red inalámbrica, ¿qué interferencias podemos encontrar? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo? Interferencias. ¿Cómo?
Cuando estamos, ¿Cómo es el? cuando estamos hablando de cables, La distancia. ya está bien, pero hablemos netamente un poco de electricidad. Por ejemplo, cuando tú utilizas un cable, ¿no? Digamos un cable de poder, saliendo un poco del tema, estamos hablando entonces de que hay electromagnetismo. ¿No? Claro, electromagnetismo. Y justamente los medios de cobre ayuda a ese electromagnetismo. Por eso es que también cuando trabajamos con cableado, también nos exponemos a las interferencias electromagnéticas. Ahora, si hablamos de red inalámbrica, no habrá electromagnetismo, pero sí hay interferencia radiofrecuencial. Son dos tipos de interferencias: la interferencia electromagnética y la interferencia radiofrecuencial. La electromagnética es para cableado y la radiofrecuencial es para lo no cableado, o sea, para lo inalámbrico. ¿Te das cuenta? Por eso es que algunas interrupciones que hayan, ¿no? A veces también algunos cables que pueda haber durante la comunicación, qué sé yo, eso es lo que simplemente entonces ya consideramos. Ahora, en el caso de medio de fibra óptica, no hay interferencias. ¿Por qué? Porque ese no es de cobre. La transmisión en este caso es por pulsos de luz. Y justamente el cable de fibra óptica en su parte central tiene un núcleo que es de vidrio y justamente ahí se refleja la luz. Entonces, por eso es que el medio de fibra óptica tiene más longitud, en la cual estamos hablando de 10 kilómetros. ¿Se da cuenta? Ese es para 10 kilómetros. De 10 kilómetros. Otros son de 20 kilómetros. Entonces ahí encontramos diferencia. Por eso es que la fibra óptica es más rápida. Por eso es que para un edificio, para un rascacielos, simplemente esa es la más adecuada. Si no, en este caso la señal va a ser lenta. ¿Ve? Entonces hay diferentes maneras de establecer justamente cableado. Y justamente los medios que ustedes observan junto a la red inalámbrica conforma el conjunto de canal. Ya que ustedes me han hablado de canal en la comunicación, perfecto. Entonces estos medios se empalman en lo que es canal. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Claro. profe. O sea, lo que estamos haciendo es empalmar los componentes con los elementos de la comunicación que obviamente todos los conocemos. Bien, listo. Bueno, para complementar entonces a la parte de canal, ya justamente tenemos los dispositivos intermediarios. Hace un momento le dije dispositivo final. Muy bien, entonces el dispositivo intermediario justamente abarca ese grupo, porque en este caso encontramos hubs que obviamente ya no se utiliza por la cantidad mínima de puertos, y tenemos justamente el switch que sí se utiliza. He tenido la oportunidad de observar los laboratorios de la institución, ¿no? El año pasado, por supuesto, en la cual cada laboratorio cuenta con un switch. Ahora, ¿tú qué me puedes manifestar sobre el switch? ¿Qué observas ahí? De que tiene varias entradas para cableado. Efectivamente. Uno no tiene puertos. Tiene varios puertos, efectivamente. Y justamente esos puertos también debe de contar con velocidades que les mencioné en el chat, ¿correcto? Con velocidades que en este caso encuentra en el chat. ¿Listo? Entonces, consideremos que este puerto justamente va a cada terminal, ¿correcto? Entonces, estamos armando una topología física que es de switch a PC. Y desde el punto de que tiene que haber un complemento, tiene que en este caso haber una compatibilidad. ¿Correcto? Tiene que haber una compatibilidad. Sí. Profesor, y si fuera inalámbrica, ¿qué utilizaría? Porque no hay cableado. Muy bien, el access point. Router. El access point, claro. Antes del router, el access point. El access point es un dispositivo que conmuta inalámbricamente. Naturalmente, para que eso ocurra, las computadoras deben de contar con este tipo de adaptadores. Ahí está. Si fuera una PC, adaptaríamos una tarjeta inalámbrica y trabajaría correctamente porque no hay cableado.
Y si son laptops, utilizaría la que está a su derecha, para que en este caso también pueda pertenecer a la red inalámbrica. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿correcto? Switch, que es con cableado, y access point, que es inalámbrico. Bien, ahora, el router es un dispositivo que en este caso provee el servicio. Es decir, si todos tenemos un módem en casa, ¿por qué tenemos el servicio? Porque justamente el módem, de una forma remota, se comunica con el router de nuestro proveedor. Todo proveedor tiene un router, ¿correcto? Donde en este caso, gracias a ese router, nosotros tenemos servicio, ¿correcto? Más allá de que el router que tenga sea inalámbrico, o el router puede ser también alámbrico, justamente empresarial. Bien, profesor, en otras palabras, entonces, si yo quisiera un servicio para todo, sí, un servicio para todo, para toda la red, ¿qué podría utilizar? Muy sencillo, simplemente puedo hacer una conexión en este puerto o en esta otra. ¿Y hacia dónde va esta conexión? Por medio del cable de par trenzado hacia el switch. Y el switch simplemente se conecta a los diferentes hosts. ¿Me dejo entender? Repito, de router a switch y de switch a PCs. Esa es en este caso la secuencia. Obviamente, pues no va a ser un router por cada computadora, ¿no? Imagínense, un laboratorio que cada computadora tenga su router. ¿Listo? Es en este caso de router a switch y de switch a PCs, donde en este caso el servicio va a expandirse a todos los hosts. Muy bien, entonces ahí tenemos dos tipos de routers, inalámbrico y simplemente alámbrico, donde en este caso también tú observarás que el router no tiene muchos puertos, como sí lo tiene el switch. Entonces también para que saques tus conclusiones de que no es igual un router a un switch. Ahora, explicándoles sobre esto, si hablamos de una topología, ¿cuál es primero? ¿El router o el switch? El switch. Correcto. El router. No, el switch, porque primeramente tú tienes el switch para que tú puedas conectar a las PCs. Ahí, por ejemplo, ya hay red. Yo puedo compartir información, pero simplemente por medio de carpetas. Compartir por la dirección IP y listo. Pero si claro, si sería solamente para un solo piso, para el local, sí, sería el switch. Pero puedo trabajar también con varios switch, ¿no? Imagínate, un switch por piso. ¿Listo? Ahora, si yo quiero el servicio para todo el edificio, ahí necesito un router. ¿Ves? Ahí simplemente para que el servicio se expanda a toda la red, a todo el edificio. Entonces, para que en este caso también pueda considerar ya esta parte, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya en este caso entonces ya tenemos acá otras alternativas. Naturalmente esto corresponde a los medios inalámbricos y desde luego que también lo que ya corresponde, ¿no?, a otros componentes como el bridge, por ejemplo, ¿no? Ya por supuesto ahí es para hacer el enlace entre una intranet y una extranet, por ejemplo, ¿no? En la parte baja tenemos una intranet que es una red interna, una red privada, pero cuando estamos hablando de extranet es una red pública. Digamos que ustedes tienen un correo institucional, digamos, y digamos que yo no. Muy bien, entonces de su correo institucional ustedes me envían un mensaje a mi correo personal y la comunicación entre intranet y extranet es posible, pero ¿qué hace falta? Que haya una red global. Entonces, esa es la diferencia entre intranet, red privada, extranet, red pública, internet, red global. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profesor? Intranet, red privada, extranet, red pública, internet, red global. Entonces,
gracias a Internet, las dos se van a comunicar. O sea que si ustedes me van a mandar un mensaje a mi correo personal de parte de su correo institucional, la comunicación va a ser posible. Yo voy a poder recibir su mensaje y yo le voy a poder responder. Pero es necesario entonces la red global que es Internet. ¿Listo? Entonces, justamente ese viene a ser ya la interacción entre esos tipos de redes. Naturalmente también tiene que encontrar protección, ¿no? No todas las páginas son confiables. ¿Listo? Páginas que en este caso no sean adecuados para visitar, ¿no? Sobre todo para niños, ¿no? Páginas que de repente tengan como objetivo estafar a la gente, y eso existe actualmente y ahora con más frecuencia. Entonces, justamente esas páginas que no son confiables, simplemente se restringe gracias a un firewall. Y lo único que hace el firewall es simplemente proteger contra intrusos. Y en la red hay diferentes tipos de amenazas. Entonces, el firewall simplemente lo restringe. Y como dije, lo que corresponde a la web y lo que corresponde a correo es lo más confiable. ¿Listo? Por eso en este caso también ahí en su video, les sugiero que vean el primer video, habla mucho de puertos, ¿correcto? En la cual son los puertos de los protocolos. Bien, entonces eso ya queda ya para ustedes. Les sugiero que primero vean los videos para que luego puedan desarrollar tanto los foros como los cuestionarios, y son videos muy interesantes de este tema. Muy bien, chicos, naturalmente ya mencionamos de que el protocolo es un conjunto de normas estandarizadas. Por ejemplo, IP es un protocolo, HTTP es otro protocolo, para mencionar en este caso algunas. Y por supuesto de que la red se va a dividir dependiendo de cómo lo enfocamos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de esquematizar una red, ya corresponde entonces a que un número de hosts, un conjunto de hosts, van a estar enlazados mutuamente, pero ¿de qué manera? ¿Lineal, circular? ¿Cómo? Entonces, cuando nosotros disponemos los medios y los hosts, ¿cómo se le llama a eso? Se le llama topología, ¿correcto? La topología es simplemente el esquema de la red. ¿Cómo tú esquematizas la red? Tú tienes 20 computadoras. Muy bien, ¿cómo las vas a distribuir? ¿Cómo las vas a conectar? ¿Cómo vas a hacer el cableado? Entonces, obviamente eso se planifica para que tú veas cómo vas a esquematizar tu red. Claro, va a depender también de cómo es el perímetro del ambiente, ¿no? No cualquiera se puede elegir. ¿Listo? Pero más allá de la forma como tú distribuyas tus equipos, la topología estrella es la más adecuada. ¿Por qué? Porque todos los equipos se van a enlazar a un switch. En otras palabras, el switch viene a ser el punto central de concentración. Y si nosotros vamos a trabajar con varios switch, consideremos la topología de estrella extendida. Imagínate, un switch por cada piso, pero tiene que haber un switch central. Entonces, ¿qué hace falta para esto? Fácil, que los puertos de cada uno de los switch tenga la velocidad adecuada. En este caso, 1000 megabits por segundo es lo más adecuado. Y por supuesto, el cable tiene que tener la misma velocidad. Si no, imagínense, no sería posible. No habría buena cobertura. No habría buena cobertura. En ese caso, profe, todos los puertos tendrían que ser iguales. Es que todos los puertos de un switch son iguales. O sea, no es que si yo tengo 24 puertos, uno va a ser de 100 megabits, el otro va a ser de 1000, el otro va a ser de 10. No. En este caso, hay diferentes modelos de switch. Y de acuerdo al modelo, sus puertos cuentan con una velocidad determinada. Uh-huh. Claro. No, si no, imagínate. Imagínate, cable de todos los colores. No. Menos mal. No, imagínate.
No es como una playa de estacionamiento que colocas un Volkswagen Escarabajo, ¿no? Y un Mercedes. No, 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 no. Es diferente, ¿no? No, imagínate. Bueno, entonces ya para terminar con esta partecita, ya en este caso corresponde al ámbito geográfico, en la cual la red local vamos a considerar como ejemplo a una cabina, ¿no? O de repente también los laboratorios del instituto, si es que ustedes de repente tienen la oportunidad de conocerlo. En el instituto hay varios laboratorios, sé que, bueno, ¿no? Por tema de pandemia no se utilizan, pero hay varios laboratorios y ese es un caso típico de red local. Lo que también tenemos en casa también puede ser un caso típico de red local si es que conectamos varias computadoras o conectamos varios móviles. ¿Listo? Por ejemplo, algunos utilizan, por ejemplo, 2 computadoras o 2 laptops, se conectan punto a punto y en este caso empiezan a jugar entre sí. Eso también se da. ¿Listo? Entonces, un caso típico de LAN, comenzamos en este caso con una red hogareña, ¿correcto? Lo cual también en cada ambiente encontramos una red local. Y claro está de que trabajamos con un solo router, pero cuando se conecta 2 o más routers, ya estamos hablando de una red global. ¿Listo? Ok. Ahora, si hablamos de MAN o red de área metropolitana, ¿qué ejemplo podríamos considerar? Una red comunitaria. O de repente, ¿no? Ustedes que están en el cuartel, la mayoría de ustedes están en el RIMAC, ¿correcto? Digamos que se comunica con alguien que está en la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea está en Las Palmas, Surco. Y con otra persona que está en la Marina. La Marina es en el Callao. ¿Se da cuenta? La distancia es mayor, ¿sí o no? Ahí estamos hablando de una red de área metropolitana. O inclusive, ¿no? Entre ustedes, ¿no? Que están en este caso en diferentes distritos de Lima. ¿Ve? Ahí estamos hablando de una red metropolitana, porque ya es una distancia mayor. Inclusive, los campus también forman parte de la red metropolitana porque son amplios. Cuando digo campus me refiero a las universidades que son grandes, por ejemplo, la Universidad de Ingeniería, la Universidad San Marcos, ¿no? Esos son campus, los campus universitarios. ¿Ustedes ya utilizan el red metropolitano, profe? Claro, o sea, llegan a la red de área metropolitana y también a lo que es la red comunitaria también podría utilizarse, porque es en ciudad, suburbios, campus. Y claro, que si nosotros, digamos, de que estuviéramos en lugares más distantes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están en un cuartel, pero digamos de que se comunican con otros cuarteles que están en provincias. Ahí estamos hablando de una red más amplia, porque los routers van a participar más. O sea, cada ambiente tiene su router. Nosotros que tenemos el módem en casa, se comunica con el router del proveedor. Muy bien, entonces se globaliza todo. Entonces, un caso típico de red de área extensa es Internet. Por eso es que cuando estamos hablando de Internet, estamos hablando de una red WAN. Y por supuesto, nos podemos comunicar con otras personas que viven en otros países, ¿no? Eso sí. O visitar otras páginas que son de otros países. Eso es posible, ¿sí o no? Entonces es una red mundial, algo así, profe. Exacto, una red mundial o una red global. Por eso es que justamente cuando hablamos de la triple W, justamente se llama telaraña mundial. Por eso es que alguien cuando me dijo de la red sobre tejidos, voy a considerar de que se trata justamente de una telaraña, y la telaraña siendo mundial, eso es lo que es la triple W, pues. ¿Se da cuenta? Entonces empieza a tener sentido todo lo que se ha estado mencionando en esta clase. Un caso típico de esta red, ¿qué sería? Un teléfono. Sí, ¿por qué no? En tu casa, tú en tu casa, tu computadora conectado con tu impresora y tú mismo eres. Ya está, esa es tu red pequeña. Y también los celulares, en la cual usted puede utilizar el Bluetooth para compartir. Un equipo. Claro, en tu casa. ¿Listo? El Bluetooth en este caso es un servicio de red.
Claro, que tiene un límite de 7 dispositivos, pero en este caso forma parte de la clasificación. Por supuesto de que también entra a tallar la conexión inalámbrica, ¿no? Y por supuesto, la interacción entre clientes y servidores, ahí estamos hablando ya de algo empresarial. Y por supuesto, la red privada virtual, que corresponde ya también al hecho de que interactúe lo público y lo privado, con las seguridades del caso, por supuesto. ¿Listo, chicos? Entonces, ese viene a ser la clasificación general de la red. ¿Listo? Ok, chicos, para terminar, les quiero mencionar entonces de que las actividades de la semana 4 y semana 5, para los que falten, han sido extendidos hasta el día 30 de abril. ¿Listo? Por tema de repente, como esta semana corresponde a elecciones, bueno, ¿no? Varios en este caso seguro tendrán algunas responsabilidades que llevar a cabo, no lo sé, ya igual yo he determinado extenderlos hasta el día 30, lo que está pendiente, incluyendo las de esta semana. Bien, normalmente las actividades yo las he subido y simplemente tienen una semana para desarrollar. Muy bien, en este caso entonces tienen hasta el día 30 para que tengan la tranquilidad del caso. ¿Ya? Semana 4, semana 5, esta semana 6 y las que siguen también voy a programar las actividades hasta el día 30 de abril. ¿Queda entendido? Está bien, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Bien, ¿ya? Para que tengan esa tranquilidad, ya no se preocupen, ¿ya? Ok, bueno chicos, ya para terminar, esta partecita ya corresponde a ver un ratito, ahí está, listo, para tener espacio. Bien, quiero mencionarles de que este trabajo de acá nuevamente se está subiendo en formato Word para que ustedes lo puedan subir de la misma forma o en PDF. La primera parte ya corresponde a su actividad en línea. Naturalmente, cada uno de ustedes tiene un itinerario o una relación de actividades que lo desarrollan en casa o en su cuartel. O sea, en este horario, por ejemplo, ¿qué hace con su dispositivo? ¿Qué dispositivo utilizas? ¿Qué dispositivo utilizas de repente al mediodía? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿cómo utilizas la red cotidianamente? Entonces, usted escoja el cronograma que más les convenga y establezca su ejemplo. Acá les dejo una muestra entonces para que se pueda guiar. De repente, el hecho de tener clase conmigo, ¿no? De 8 a 8:50 también usted podría incluirlo. Después de todo, estás utilizando tu móvil o tu computadora y estás desarrollando la clase virtualmente, ¿no? Y también con tus otros profesores en sus respectivos días. Bien, entonces ese viene a ser la primera parte. Profe, ¿Mm? profe, o sea que ahí tenemos que crear nuestro horario de Sí, todos los días, lo que hacemos. claro, sí, puedes coger un día también si gusta, porque acá está la tabla. No es necesario de que llenes toda la tabla, de repente llenas la mitad, o de repente si quieres llenar todo más, puedes aumentar más filas y lo llenas, naturalmente. Ajá. ¿Cuál es su día en línea? Claro, yo Ya, sé que profe. no son fijos, ¿no? Obviamente hoy tienes un itinerario, mañana puedes tener otra, ¿no? Ayer tuviste una distinta, entonces ustedes en este caso vean, ¿sí? Ah, ahí también hay preguntas para responder, donde en este caso si estas líneas les estorbara, bórrelas para que pueda escribir con suma libertad. ¿Listo? Esa es la primera parte entonces. La segunda parte ya corresponde a la red local. Ojo, la primera parte es tu día en línea. ¿Cuál es tu itinerario? Acá estamos hablando de red local. Ahora, ¿qué ejemplo tú podrías considerar? La red que tienes en tu casa, la red que de repente puedes encontrar en tu cuartel o de repente la cabina que está cerca de tu casa, ¿no? O negocio que de repente tengas, ¿no? Tu familia de repente tiene, ¿no? Una pequeña red en oficina, qué sé yo. Entonces, utilice como ejemplo esto. De repente alguien de ustedes quizás ha trabajado en un call center, también sería un buen ejemplo, ¿no? O de repente la red que tuvo tu colegio, quizás también podrías utilizarlo.
Entonces, acá simplemente detallas el fabricante, ¿no? Del equipo, por supuesto, qué tipo de dispositivo es y en dónde está, ¿no? Y qué tipo de conexión emplea y qué medios. ¿Listo? Entonces, esta es la muestra, ¿no? Como ejemplo para que usted pueda apoyarse, ¿no? Ya que alguien me preguntó si cuenta también el Smart TV, por supuesto, porque forma parte de la red. Ahora, de acuerdo a la red que tú hayas elegido como ejemplo, llenas la tabla, responde las preguntas y aquí en la última página, ¿no? Haces un esquema. Este cuadro que está acá está en blanco. Puedes borrarlo si gustas para que tengas más comodidad. Ahí, por ejemplo, les sugiero de que se bajen imágenes, ¿no? Naturalmente de los dispositivos, ¿no? Y empiecen ustedes a utilizar líneas. O sea, ustedes mismos grafiquen cómo sería su red local. ¿Me dejo entender? Ya es a criterio de cada uno. Profesor, en el último tenemos que dibujar nuestra red, dice, no lo entendí bien. Así es, así es. Tienen que graficar la red. Claro, también puede usted graficar su red de repente a mano, lo hace en su cuaderno, lo hace muy bonito, le toma foto y lo pone ahí, ¿no? Obviamente los que no tengan esa facilidad, justamente tienen la oportunidad también de hacer el dibujo, ¿no? Y simplemente tomarle foto y también subirlo, ¿no? También hay diferentes alternativas. Claro, si es que no tienes la posibilidad de subir el documento de esa manera, ¿no? Los que de repente no tengan computadora y desarrollen esta actividad. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Cada uno, Sí, profesor. claro, cada uno de ustedes entonces ya va a tener un criterio diferente y claro está de que sí les sugiero por favor de que vean los videos, ¿no? Están completamente interesantes y con eso ya ustedes van a desarrollar sus foros y y su cuestionario sin ningún inconveniente. Ya chicos, igualmente también están programados hasta el día 30 para que tengan ya más oportunidad para poder subir sus actividades. ¿Ya chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya sería todo entonces por el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles. Sí, buenos días con todos. Erri, Profe, gracias. Erri. Ya, buen día, profe. Sí, igualmente. Profe, Ajá. mi promo Pillaca, Daifer no pudo ingresar porque estaba de servicio de aislamiento. Pillaca, ¿no? Sí, profesor. Igual, Peña Camila me está escribiendo, creo que no se puede conectar. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Yo les voy a considerar también, ¿ya? No hay problema. Sí, profe. Muchas gracias. Ok, buenos días, chicos. Ya tomé foto de los participantes, ¿ya? Así que pueden desconectarse, no se preocupen. Buenos días. Ya, profe, nos vemos. Ya, profe.